Uno de los problemas que enfrenta el sector ganadero en la actualidad, especialmente en Colombia, es su poca rentabilidad, debido a los altos costos asociados a la actividad y al manejo de los animales. Por esta razón se están buscando alternativas que buscan disminuir estas problemáticas a través de nuevos modelos de ganadería amigable con el medio ambiente, que ayudará a demostrar que esta actividad puede ser sostenible y rentable. Una de estas opciones es la Azola Anavaena, un helecho de agua que permitirá a los ganaderos reemplazar todos esos suplementos químicos por una fuente de proteína natural, que además reduce los costos de producción. Mi nombre es Juan Carlos Robledo, yo soy médico veterinario zootecnista, especialista en reproducción bovina. Bueno, nos encontramos en el predio La Cascada, pertenecemos al municipio de Victoria, Caldas, vereda Carrizales. En este momento ustedes ven detrás de mí un jagüey artificial, el cual se hizo con el fin de cosechar agua para las épocas críticas, y de unos meses para acá lo venimos trabajando con el cultivo de Azola Anavaena. Azola Anavaena, una nueva fuente de proteína natural en la ganadería. Azola Anavaena es una simbiosis entre un helecho y una alga, la cual recicla nutrientes del agua y tiene una tasa de crecimiento bastante elevada, con la cual es una fuente interesante de alimentación, usualmente para monogástricos, cerdos y aves, y nosotros estamos haciendo algo de ensayos en ganadería vacuna. En varios países de Asia se ha vuelto común sembrar azola en los campos de cultivo de arroz. Esta cubre el agua y evita el crecimiento de malezas. Posteriormente, los helechos mueren, habiendo aportado nitrógeno a los campos de cultivo. Bueno, desde hace mucho tiempo conocíamos las bondades de la azola por trabajos en otros predios en el Valle del Cauca y sabíamos que era una fuente muy interesante de proteína y fósforo básicamente, pero no habíamos podido cultivarla en el predio, ya que era una asociación bastante exigente en cuanto a nutrientes de los que tienen que tener en esa agua. Afortunadamente, gracias a la ganadería regenerativa, al manejo holístico que le estamos tratando de hacer al predio, apareció un garcero que, aunque no es autóctono pues, de nuestro continente, pues ya casi que podríamos decir que está totalmente naturalizado. Ese garcero apareció gracias a la conservación, a que quisimos convivir con él, porque mucha gente las ve como enemigas. Inclusive en un principio pensamos que iba a ser una fuente de pronto de degradación de esa agua, que igual era nuestro reservorio. Pero fue todo lo contrario. Lo que vimos fue que enriqueció la vida de ese jagüey. Y 6 años atrás intentamos por primera vez cultivarla, trajimos semilla del Valle del Cauca, se trae pues una muestra simplemente y se deposita dentro del jagüey, se puede depositar unos marcos para protegerla, pero no tuvimos éxito, fue desapareciendo la muestra lentamente, digamos que al transcurso de 8 días se perdió. Y gracias a nuestro vecino, que también tiene la misma corriente de la ganadería regenerativa, él la trajo para hacer un trabajo de alimentación de gallinas y nos dijo, pues si quieres lleve y ensaye. Y esta vez ensayamos, y ya que teníamos el agua enriquecida con todas las excretas de las garzas, pudimos tener éxito y hoy por hoy la trabajamos como una alternativa de suplementación estratégica dentro de los vacunos.
No en todas las aguas la sola va a pegar. Como les digo, es exigente en cierto grado de nutrientes y requiere manejo. Es una gran fijadora de carbono a través pues, de su crecimiento tan exponencial que tiene, pero es un arma de doble filo porque en el momento en que se llegue a empezar a morir también es una gran liberadora de ese carbono. Entonces digamos que dentro de las complicaciones es que requiere un manejo en el cual uno no debe abandonar la cosecha de los sitios que se estén trabajando, porque puede llegar a incurrir en un desbalance ecológico bastante fuerte, ya que no permite la entrada de luz al cuerpo de agua si no se le hace una cosecha permanente. Hay muchos microorganismos que requieren de esa luz para poder seguir su crecimiento normal, pero cuando la empezamos a cosechar, si mantenemos alrededor de un 25 o un 30% del espejo de agua al cual le pueda pasar luz, vamos a poder tener la parte buena del cultivo de la sola y vamos a poder mantener el balance de esos cuerpos de agua que nos interesa que mantengan una biología bastante balanceada. Bueno, de las dificultades más grandes que uno puede llegar a tener con la sola es que tiene un porcentaje de agua muy grande y la gente muchas veces lo ve como un limitante con el cual no pueden trabajar. Nosotros actualmente, pues las mediciones que hemos hecho, tenemos el cosechado después de escurridos del 90% de agua y coincide con la mayoría de la literatura que la reportan alrededor del 93% de agua. Entonces, verdaderamente tiene muy poquita materia seca, pero es una materia seca de mucha calidad. Entonces, cuando uno la compara, o si los costos de la movilización de esa materia húmeda, digamos, de esa agua, son muy altos, pues no va a ser viable el proyecto. Digamos que nosotros, dadas las circunstancias de las condiciones del Hawái y de las facilidades de recogerlo con un vehículo, para nosotros es un trabajo que se puede realizar y es viable. Definitivamente la limitante más grande que tiene la sola al momento de su aprovechamiento es saber cómo se va a suministrar o cómo se va a manejar esta parte de la humedad, ¿sí? En algunas partes las secan, pero pues se incurre en un gasto para secarlas, aunque venden inclusive comercialmente, sobre todo en países como Tailandia, harina de azola, y en ensayos, digamos, a nivel experimental también se trabaja harina de azola, pero realmente el aprovechamiento en fresco es una situación en la cual se pueden ahorrar muchos costos y si se tienen las facilidades se puede dar realmente fresca o con un escurrido suave, abaratando mucho todo el proceso y dándola con todas las condiciones nutricionales que tiene para brindársela pues a los animales. Lo que ustedes ven del proceso de recolección básicamente es una invención que hemos hecho aquí en la finca. Es una plumilla que tiene una malla reciclada con botellas recicladas que permiten que la malla no se hunda. Entonces esas botellas permanecen, hacen que la malla siempre vaya por encima y esa plumilla acumula la mayoría de la sola en una sola esquina y así el operario con un colador la recoge en los tanques. Estos tanques que tenemos aquí son los tanques que se han dañado en la ganadería, o sea, son el reciclaje de los tanques que se han dañado en el proceso del pastoreo regenerativo por muchos años, por cualquier razón que haya sido. Estos tanques están perforados por debajo para que escurra
y no es fácil compactarla. Realmente inclusive llegamos a hacer una prensa con la cual vimos que no compactaba mucho más de lo que compactaba de pronto apretándola con la mano, porque básicamente es tratar de apretar una esponja. Y lo que hacemos nosotros es recolectar los tanques que somos capaces de mover en el vehículo que tenemos, los cuales hacen alrededor de 200 litros, ¿sí? Pesan alrededor de 50 kilos. Cuando ya están llenos, los apretamos lo que podemos apretarlos con la mano, y ese es el suministro que se le da a las vacas. Estamos entre 500 y 750 litros en promedio. Eso equivale a entre 100 y 150 kilos de la sola en húmedo, y varía básicamente dependiendo si en los últimos días o no ha crecido el espejo de agua, porque pues venimos de un verano, entonces el espejo de agua está reducido, entonces cuando crece pues de pronto no alcanza a poblar totalmente la superficie de lo que se tenía destinado. Cuando la sola se va envejeciendo, va cogiendo un color rojizo, ¿sí? Donde ya ha perdido bastantes de las características nutritivas, y cuando se ve muy expuesta al sol también va cogiendo ese color rojizo. Entonces digamos que no es tan determinante en ese grado el color. Pero entonces si una sola es rojiza y además sus hojas ya son bastante grandes, ¿sí? Normalmente son una o dos, son hojas de 2.5 centímetros, cuando ya sobrepasan ese tamaño y además son rojizas, están pasadas. Nosotros lo que tratamos de mantener es ese 25% del estanque sin cobertura. Eso nos garantiza que hay una renovación constante de esa sola y que lo que estamos cosechando está en punto óptimo. Cuando por algún motivo no podemos cosechar o se nos pasan los días de cosecha, se empieza a cerrar, se cierra todo el espejo de agua, y en ese momento pues se empieza a envejecer y recoge uno mucha más cantidad de azola en mal estado. Y va a variar mucho, demasiado va a variar el bromatológico. Hay bromatológicos con el 23% de proteína y el 40% de digestibilidad, y hay bromatológicos que tienen el 35% de proteína con el 65% de digestibilidad. Entonces realmente, dependiendo de el empeño que le pongamos a la recolección y cómo lo trabajemos, podemos estar dando o 40 kilos de un concentrado de gama baja o 40 kilos de un concentrado de gama alta. Esa va a ser la diferencia entre cosecharla en punto o cosecharla pasada de tiempo. Es empleada para luchar con el problema de la contaminación producida por los humanos. Las poblaciones de azola son capaces de eliminar del agua metales como níquel, cobre, cromo, zinc o plomo. Dentro de las muchas cosas que pretendíamos con la sola estaba, por ejemplo, para la vida del jagüey era evitar evaporación, pero definitivamente el fondo de lo que buscábamos era una fuente económica de proteína, ya que el trabajo que nosotros tenemos en la zona donde nos encontramos requerimos de alguna forma complementar esa parte proteica de la dieta de los animales. Surgió pues después de haber experimentado, de haberla trabajado, de ver que sí funciona, de inventar la forma de recolección, de estandarizar el proceso y la cantidad o el volumen producido. Definitivamente vemos la azola como una alternativa muy interesante para que podamos producir verdaderamente limpio y sostenible. Esto fue lo que recogimos ayer, escurrió toda la noche, yo creo que alrededor de 350 litros, más o menos deben haber unos 80-90 kilos, ¿sí? Vamos a dárselo ya a las vacas. Realmente la palatabilidad es muy alta, increíblemente es muy alta.
Dada la forma como nosotros trabajamos los animales de nosotros tienen muy poquita selectividad. La verdad es que por el sistema de pastoreo tienen muy poquita selectividad. Entonces la aceptaron relativamente fácil. Hoy la aceptaron en un principio, la dimos mezclada con la sal del ganado, y ya nos tocó inclusive darla por aparte porque se volvió tan palatable o les gusta tanto que cuando la damos mezclada hay animales que se quedan sin sal, ¿sí? Entonces la estamos dando por aparte, la comen muy bien, los caballos la comen muy bien, las gallinas la comen muy bien, los cerdos la comen muy bien, todos los animales en general la aceptan de muy buena forma. La hemos dado fresca, totalmente fresca, escurrida de un día, escurrida de 2 días, inclusive seca, y de todas formas nos la han recibido bastante bien. La idea es darla de forma diaria para no alterar ese rumen, ¿sí? Entonces la idea es darla de forma diaria. Lo que nos hemos dado cuenta hasta ahora es que es mejor hacer una cosecha cada 2 o 3 días fuerte, repartirla para esos 2 o 3 días y volver a hacer una cosecha cada 2 o 3 días. Nos ha ido mejor que cuando cosechamos el diario. Este espejo de agua, cuando está en su plenitud, tiene 2.500 metros cuadrados. A eso le estamos sacando alrededor, en promedio, sin que se afecte pues el suministro de los días posteriores, se le sacan alrededor de 1.000 litros. Esos 1.000 litros equivalen más o menos a 200 kilos de azola, que pues tiene el 90% de humedad, que equivaldrían básicamente a 40 kilos de lo que fuera un equivalente en un concentrado. Definitivamente creo que hay demasiados recursos autóctonos y alternativos que pueden reemplazar y superar a muchos de los productos comerciales, importados y hechos de agroquímicos que nos venden. Hay que tener cuidado y no decepcionarse o no desfallecer porque no les funcionó, porque como les digo, inicialmente requiere cierta calidad de nutrientes en el agua. Y hay que ser muy responsable en el uso de ella, ya que podríamos estar llevándola a sitios, si no les vamos a hacer recolección, si no les vamos a hacer manejo, podríamos estar haciendo un desequilibrio ambiental en ciertos sitios, ¿sí? De aguas quietas sobre todo, pues porque es muy de aguas quietas, entonces debemos ser muy responsables en el uso. No es masificar unas siembras de forma que después tengamos problemas en la parte ambiental. Realmente si lo vamos a hacer debe ser de una forma muy consciente. Normalmente estos son cultivos mucho más controlados, en estanques mucho más controlados. Yo sí la recomiendo porque hasta ahora muchos de los detractores que me han dicho el manejo es muy difícil, la recolección es muy difícil, se te va a ir mucho tiempo. No, realmente nosotros lo estamos haciendo, los costos que tenemos en este momento para recoger los 1.000 litros, que es el promedio que sacamos, o sea, los 200 kilos de azola en húmedo, están alrededor de 1 hora de trabajo, ¿sí? Y de unos 3.000 pesos de combustible para llevarla al sitio diario. Entonces realmente para nosotros es viable como proyecto, y yo sí la recomendaría, pero de una forma muy responsable. En todo el país debemos buscar, y no solo en la ganadería, es decir, en toda la parte de producción del campo, o sea, ni siquiera de alimentos, sino de todos los otros elementos que extraemos del ambiente, debemos empezar a ser lo más holísticos posible, es decir, debemos procurar el cuidado del ambiente, de la sociedad, ¿sí? Del bolsillo, e integrar
todos esos factores para que pasemos de la sostenibilidad o de la sustentabilidad a realmente una regeneración de estos suelos y de estos predios y de estos lugares que hemos deteriorado por tantos años con unos manejos tan supremamente agresivos con el medio ambiente. Yo creería que la invitación, indiferente de que fuera ganadería, de que fuera lo que sea, es a trabajar de una forma amigable con el ambiente, regenerativa con ese ambiente. O sea, no es solo decir, no, les tengo que entregar a mis hijos como lo encontré, no, lo tengo que entregar mucho mejor de lo que lo encontré y hacer del campo una verdadera empresa. Se nos metió en la cabeza que empresa es un tractor, que tecnificar es echar un agroquímico, que tecnificar es fumigar, es comprar una semilla importada, es todas esas cosas que nos metieron en la cabeza de que eso era tecnificar, y realmente creo que la tecnificación está en entender los procesos naturales, no trabajar en contra de ellos, sino trabajar con ellos, porque así todo se vuelve mucho más fácil y mucho más económico, y a su vez como proyectos de vida se van a sentir realmente tranquilos en cuanto a sus actividades y lo que ustedes están haciendo realmente para el mundo y para el futuro. La sola, como pueden ser también otros recursos alternativos que nos brinda la naturaleza, puede ser la llave para poder llegar a producciones limpias y producciones que verdaderamente sean rentables, y quitarnos ese yugo que tenemos de tener que trabajar siempre con insumos que vengan de explotaciones tradicionales con agroinsumos.